El coronavirus no da tregua, pero el mundo sigue adelante. En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades, en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de pandemia. Amigos de Radio CAI, la primera radio judía en idioma español, ese gran emprendimiento por el desarrollo de la cultura judía pionerizado por Miguel Stuerman, su fundador, su padre. Estamos acompañados de Dani Salzman, pilar de Radio CAI, y estamos acompañados, muy bien acompañados, por Rocío González, esta periodista de gran entrega, devoción y calidad y compromiso, que nos viene acompañando en Klicksberg en la pandemia. Estimados amigos, varias cosas para reflexionar en estos minutos de conversación, intercambio con ustedes. En primer lugar, bueno, sigue la ola de aportes tecnológicos e invenciones del Estado de Israel. La ciencia y la tecnología israelí siguen encabezando las grandes avanzadas tecnológicas en el mundo actual. Allí están en el campo de la inteligencia artificial, la última palabra en ciencia y tecnología, la inteligencia artificial, que promete tanto y que al mismo tiempo tiene en sí mismo riesgos importantes y temas éticos a tratar. La inteligencia artificial está basada en la recolección de gigantescas bases de datos y en los análisis que pasa esos datos produce para todo tipo para un espectro cada vez más amplio de necesidades. Hoy está produciendo ya libros enteros, poesía, desde ya artículos, ensayos, imágenes, es una gran incorporación. Y todo esto se ha desarrollado desde el mes de noviembre, meteóricamente. Tenía sus fundamentos previamente, pero se desarrolló velozmente desde el mes de noviembre. Varios emprendedores de una pequeña empresa hicieron el lanzamiento en gran escala. El Estado de Israel está, a través de sus investigaciones científicas y tecnológicas, además de apoyar la inteligencia artificial en todas sus formas, está construyendo en un campo las computadoras cuánticas, que promete multiplicar la información que se maneja, que puede manejar la inteligencia artificial. Porque las computadoras cuánticas van a hacer que las bases de datos sean muchísimo más amplias aún que actualmente. Y en primera fila en eso está la tecnología israelí. También la tecnología israelí está en primera fila en la exploración del hidrógeno, una fuente de energía que puede ser una de las soluciones más importantes al tema de la contaminación ambiental y del desequilibrio radical que está sufriendo la naturaleza. El hidrógeno obtenido a partir de las aguas del mar, o el hidrógeno obtenido a partir de la lluvia. En todo eso está la ciencia y la tecnología israelí dando pasos
muy importantes en esa dirección, al mismo tiempo que continúa explorando y profundizando en otras fuentes de energía limpia que pueden ser decisivas para esta lucha por preservar la naturaleza, como lo es la energía solar. Estimados amigos, estas son todas notas esperanzadoras. Hay un panorama negativo, geopolítico, sobre todo en derredor del Estado de Israel, con que abordaremos en más detalle en próximos programas, pero esto de la apertura de relaciones entre Irán, ese país que de gran envergadura, más de 80 millones de habitantes, que se ha convertido en declarado enemigo mortal de Israel por voluntad de los ayatolás, de fundamentalismo religioso de extremo, la apertura de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, anteriormente enfrentados, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista geopolítico, es una caja de Pandora que no sabemos a dónde puede llevar. Queremos concentrarnos hoy en un tema que apareció en los últimos días, muy relevante. No ha merecido la atención que normalmente se le da a los desastres bélicos y a las matanzas horrorosas en esta guerra despiadada que Putin está librando para apoderarse de Ucrania. El tema es el Informe Mundial de Felicidad. Naciones Unidas publica desde hace 10 años el Informe Mundial de Felicidad, anualmente. La idea de medir la felicidad y ver cómo andan los pueblos en materia de felicidad y hacer un ranking de felicidad, surgió a partir de la observación de la experiencia de un pequeño país que se llama Bután, que está entre China y la India, muy modesto país, pero muy equilibrado internamente, espiritualmente, y en la convivencia, es el país con convivencia perfecta con la naturaleza, una economía simple pero justa, y el máximo líder de Bután decidió fijar la felicidad de los habitantes de Bután como el objetivo número 1 del país. Y desarrollaron una cantidad de indicadores para medir la felicidad, y la directiva general para las políticas públicas de que tenían que producir más en términos de felicidad, que los trueques entre expandir la economía y felicidad, aunque aumente el desempleo y aumente las desigualdades, en Bután los deciden por la felicidad. Bután fue invitado por las Naciones Unidas a exponer su experiencia, atrajo la atención mundial y rápidamente una cantidad de países trataron de emularlo y de medir la felicidad de sus habitantes. Naciones Unidas, incluso dándole todo el apoyo a la iniciativa, declaró el Día Mundial de la Felicidad, el 23 de marzo de cada año. ¿Sí? Muy poco se dio el Día Mundial de la Felicidad. Se pusieron muchos esfuerzos
en el informe reciente 2023, que está basado en los datos del 2022. O sea, los infortunios del 2023 no entran en estos datos. Se detectó dos avances importantes en estos 10 años. Un avance en la incorporación de la felicidad como una prioridad por parte de una cantidad de países. Y un segundo avance es el desarrollo de métodos más perfeccionados para medir felicidad. Las mediciones se basan en la gran base de datos sobre el bienestar que produce anualmente Gallup, la mayor productora de datos de este tipo a nivel mundial. Y se han descubierto varias cosas importantes. Por ejemplo, se descubrió que durante la pandemia, o sea, del año 20 al 2022, en que fue el pico de la pandemia, se podía haber esperado que la infelicidad aumentara significativamente. En una serie de países sucedió lo contrario. Hubo mucha resiliencia por parte de las sociedades ante la pandemia, y esa resiliencia se plasmó en aumento de diversas formas de ayuda a los otros. Mucha gente se sintió motivada, despertada a la idea de ayudar a los otros en medio de la desgracia que se estaba dando, y aumentó el número de voluntarios, de personas que ayudan a los otros en un 25%, estima el informe mundial de felicidad. Y aumentaron las donaciones, y aumentaron las entregas de sangre a los bancos de sangre. Aumentaron muchas formas de ser solidario con el otro, incluso los grupos digitales que permiten llevar palabra de aliento al otro. Muchos que trabajaban desde su casa dedicaron parte de su trabajo desde su casa a ayudar a colectivos desvalidos a través de la palabra digital. Y saben ustedes, uno de los descubrimientos mayores del informe mundial de felicidad es que cuanto más se hace por los otros, más crece la felicidad. Porque esto ya lo dice la Torá, el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo, dice la Torá. Y queridos amigos, ¿quiénes son los países más exitosos en felicidad de acuerdo a la tabla mundial reciente? Encabeza la tabla siempre Finlandia. A los 10 años que se publicó la tabla, siempre a la cabeza estuvo Finlandia. Un país que ha logrado, a pesar de la pobreza de recursos materiales, construir una sociedad muy armónica, donde todos están protegidos y bien protegidos, tienen asegurado desde el trabajo hasta las mejores condiciones para dar a luz, con una muy buena convivencia con la naturaleza, y donde casi han alcanzado la igualdad de género. Actualmente Finlandia está dirigido por una primer ministra, y los 4 puestos más importantes de todo el escenario político, los que integran el gabinete de gobierno al máximo nivel, son en total 5 mujeres que representan a los sectores políticos más importantes del país. Finlandia encontró un camino muy importante para avanzar en felicidad, que es la educación, ¿no? Es el país que va a la cabeza en materia de educación a nivel mundial. El segundo es Islandia. Y oh sorpresa, y eso es lo que quería destacar especialmente,
¿Quién quedó tercero? Antes estaba número 13 y ahora pasó a ser el tercero en el año 22. Israel, en el año 22, frente a la pandemia, creció la felicidad en Israel. No es de extrañar, porque se multiplicó la solidaridad para enfrentar la pandemia. Israel tuvo un desempeño absolutamente brillante frente a la pandemia. Fue el país donde se hicieron las grandes experiencias con las vacunas de Pfizer, y apoyadas por toda la población y por los equipos de primera calidad, científicos, técnicos y médicos, que tiene Israel. Y todo eso ayudó a que rápidamente se vacunara un porcentaje muy alto de la población, ingresara a las tablas mundiales, fuera una fuente de datos permanentes para las elecciones internacionales, y se desarrollara un potente sector de empresas pequeñas y medianas dedicado a generar startups en materia de lucha contra la pandemia. Todo eso, esa solidaridad que mostró la sociedad israelí, ayudó a catapultarla en la tabla de felicidad, porque ayuda a los otros y te ayudas a ti mismo, como dice la Torá. Y eso estuvo sucediendo en Israel durante el año 20, durante el año 21 y durante el año 22. Eh, Después vienen los otros países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, viene Holanda, la lista de los 10 primeros se completa con Nueva Zelanda, con Luxemburgo y con Suiza. Esos son los 10 que encabezan la tabla, con un acentuado liderazgo por parte de los países nórdicos y con la aparición por primera vez en la tabla entre los 10 primeros de Israel. Mantener los niveles de felicidad no es sencillo. Felicidad se define, para terminar con esta reflexión de hoy, felicidad se define como países donde hay esperanza de vida saludable, más extensa, donde hay altos niveles de solidaridad, donde hay la posibilidad de tomar decisiones de forma libre sobre aspectos trascendentales de la vida de cada persona o de cada familia, donde hay, estoy enumerando solo algunos de los factores, eliminación de la corrupción, la gente se siente mucho mejor en sociedades de ese tipo, y donde hay una baja brecha de felicidad, porque hay países donde un sector tiene alta felicidad, fundamentalmente a partir de la prosperidad económica, pero otros sectores están hundidos en la marginación y en la miseria. Entonces hay lo que el informe llama la brecha de felicidad. Cuanto menor es la brecha de felicidad, más felicidad va a haber, porque los seres humanos se sienten mucho mejor cuando ven que los otros seres humanos también tienen posibilidades de desarrollo. Entonces eso actúa a favor absolutamente de la felicidad en sí mismo. La felicidad no es algo dado, es algo que hay que pelear en cada momento, hay que pelear en cada momento por estos factores. Porque todos estos factores tienen un registro muy importante en la Torá, como lo tiene en la Biblia judía, como lo tiene en general la idea de la solidaridad
como una idea central en el texto bíblico. Entonces no hay de extrañar de que cuanto eh, que la tabla de felicidad eh, haya una participación tan importante de personas judías, por un lado, personalidades, premios Nobel, de inventores, de cosas muy beneficiosas para el género humano, y que cuanto más orgulloso se sintió Israel durante el 20, 21 y 22 de su buen desempeño en este desafío fenomenal para la supervivencia del género humano que significó la pandemia, creció el grado de felicidad. Estimados amigos, a seguir peleando por la felicidad en el mundo entero, por lo pronto convirtiéndolo en una prioridad, que eso es lo que sugiere y plantea el Informe Mundial de Naciones Unidas. Y nos da estímulo por los logros, es posible alcanzar de felicidad, y eso a su vez produce más felicidad, porque el sentimiento de que la sociedad está mejor conformada genera eso. También es posible lo contrario. Y un ejemplo es el que mencioné, esta tarea de destrucción de todo un país en Ucrania por parte de Putin y sus seguidores, y este odio feroz que desparrama Irán en el mundo entero. A luchar por la felicidad como objetivo, como meta, y brindarle este derecho a la inmensa mayoría de los seres humanos. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de pandemia, en Radio High.